Mi nombre es Itzel Monserrat Ortiz de la Cruz y yo les voy a hablar sobre la vivienda en las Islas Cícladas y la construcción de la casa griega. Empezamos con los antecedentes. A este periodo se le llamó periodo cicládico. Fue una civilización a final del Neolítico, durante la Edad de Cobre y a finales de la Edad de Bronce. La civilización ciclada es una cultura arqueológica de la Edad de Cobre y del Bronce, de las Islas Cícladas, en el mar de Egeo, que abarca aproximadamente el periodo del 3000 a.C. al 2000 a.C. Las Cícladas se les denominaron civilización egea, ya que eran civilizaciones prehelénicas. En dichos islotes del Egeo floreció esta civilización anterior en casi 2000 años a la griega, y que dejó tras de sí cientos de figurillas de mármol, arte y frescos, que la mayoría de las figurillas de mármol eran femeninas. Según los griegos antiguos, estas formaban un círculo alrededor de la isla sagrada de Delos. Delos es una de las islas más importantes para los griegos. Aquí hay una tabla de la época de bronce, bronce antiguo, bronce medio y bronce tardío. En el apartado de las Cícladas podemos encontrar 3 civilizaciones que estuvieron en las Cícladas. En el bronce antiguo, se encuentra Grota en la isla de Pilos, Caros en la isla de Siros y Filacopi I. Filacopi tiene 1, 2, 3 y 4, ya que esta civilización se dividió en 4 etapas. Grota tuvo un periodo del 3200 al 2700 a.C., Caros del 2700 al 2200 a.C., Filacopi del 2200 al 2000 a.C., y como podemos ver en el bronce medio encontramos nuevamente a Filacopi II ahora, con un periodo del 2000 al 1800 a.C. Ya en el bronce tardío ya no se encuentra ninguna civilización. Esto es porque los minoicos y los micenas empezaron a influenciar a las Cícladas. Por lo tanto, empezaron ya a ser civilizaciones micenas o minoicos. Características generales. La típica arquitectura de las Cícladas son casas pintadas de blanco y puertas y ventanas pintadas de vivos colores, predominando el azul. Sin embargo, también podemos encontrar otros colores como rosa, amarillo o rojo. También podemos encontrar alguna arquitectura bizantina, ya que los venecianos conquistaron las Cícladas, y es por eso que podemos encontrar parte de su arquitectura aquí. Son uno de los mayores atractivos para los turistas, la arquitectura y tanto en todos los aspectos. La orografía de las islas es montañosa. Para el año de 1500 a.C., la vivienda en las islas y fuera de los grandes palacios había encontrado una forma totalmente urbana. Es decir, se acomodaba entre medianeras y se alineaban las fachadas y se consolidaban calles y servidumbres. Los focos más desarrollados fueron Marilla, Creta y Acrótiri, Santorini. Pasamos a la construcción de la vivienda griega. La vivienda griega se dividió en 2 partes, la planta baja y la planta alta, aunque también algunas de las casas podían contar con ático. La planta baja era pública. Aquí se realizaba todo el tipo de comercio y tiendas. Por otro lado, la planta alta y el ático eran lo privado. La cubierta era plana y se integraba con el cerramiento en total continuidad. Todo esto sobre un entrevigado muy poco separado. Se conformaba un plano horizontal de piezas de adobe sobre el cual se tendía tierra o arena aglomerada con arcilla fluida. La fábrica se armaba y reforzaba con gruesos maderos, asimismo se recercaban las puertas y ventanas abiertas en los muros. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, en la parte de arriba podemos encontrar que las ventanas y las maderas efectivamente estaban recercadas de madera. El mortero de cal era el material con el que, mediante gruesas capas, se revestían las fachadas. El color blanco, que es el cal, que tiene el color cal, es lo más característico de estas casas. Los materiales de construcción. El material de construcción por antonomasia de estas islas fue la piedra, material que abunda en ellas.
Se pueden encontrar piedras de todos los tipos, tamaños y calidades. Estas se utilizaron no solo como cimiento de las casas, sino también para dividir paredes o como revestimiento de techos o de suelos. La mampostería enripada y poligonal se pasó a la sillería y de aquí al ladrillo secado al sol. Se han descubierto que en algunas de estas casas hubo indicios de incendios. En el interior, la pasta de yeso era el material adecuado para recibir la decoración pintada. Más tarde estos yesos cambiarían por estucos, que es la imagen que tenemos en la parte inferior del lado en medio. Creta se puede sentir la maestra de esta técnica y fue a través de Roma como llegó a todos los puntos del occidente. Las casas construidas hacia el año 780 antes de la era, en Zagora Andros y otras muchas islas, encontraban soluciones constructivas que habían sido superadas en Santorini 800 años antes. Del lado izquierdo tenemos una imagen de una casa en Zagora Andros. En la parte de arriba está la planta y la parte de abajo es la fachada. Son especulaciones de cómo se ve, ya que solo quedan restos. En el ámbito urbano. No hay mucha información sobre el ámbito urbano de las Cícladas. La razón principal es porque los restos de esta arquitectura eran escasos, ya que al ser construidas con piedra, se derrumbaban y estas quedaban como si no hubiera pasado nada. Estas piedras vuelven al suelo y por ende no se encuentra información sobre esto. Sin embargo, hay ciertos casos, que aquí tengo 6, en los cuales sí se han encontrado indicios de que hubo una ciudad. Estas son Acrótiri, situada en Santorini, Zagora, en la isla de Andros, Filacopi, en la isla de Milos, Capros, en Amorgos, y Grota, en la isla de Naxos. Tenemos las murallas, que yo las considero parte del urbanismo de la ciudad, y es por eso mismo que las puse, que a pesar de que no se ha encontrado una civilización como tal, ya por tener murallas se puede considerar que sí hubo ahí una ciudad. Vamos a hablar de Filacopi, ya que es la que más tiene información sobre el urbanismo. Esta ciudad contaba con doble muralla. La exterior era la más débil y la interior estaba formada de tierra y piedras pequeñas en la parte inferior y bloques ciclópeos encima. En la etapa de Filacopi IV ya fue una civilización considerada del periodo micénico y esta fue a partir de 1400 al 1100 a.C. Esta misma ciudad tuvo un megarón. Un megarón es parte de un palacio. Es la sala de donde está el trono del rey. Y es por eso que aquí yo puse una simulación de un mapa de la ciudad, que ahí tenemos una doble muralla. Después yo considero que serían las casas. Ahí están las casas. Estas casas son del periodo micénico, es por eso que las puse. Y después tenemos el palacio y el megarón. En el ámbito territorial, por lo mismo de que las islas Cícladas no influenciaron a las demás partes de Grecia o de Asia Menor, fue que los micenas y los minoicos influenciaron a las Cícladas. Como ejemplo yo puse a Creta, la isla de Creta, y de arquitectura puse el palacio de Knossos. Fue construido hacia el 1200 a.C. y destruido por un terremoto antes del 1700 a.C., para ser reconstruido en los siguientes años. En la parte inferior tenemos 2 imágenes. Del lado izquierdo está el palacio de Knossos y de la parte derecha está el sitio arqueológico de Acrótiri. Si se pueden fijar, ustedes mismos pueden ver la similitud que tienen. Podemos ver las piedras y no sé si se alcance a ver bien,
pero en esta parte tenemos madera que se recercaba las puertas y las ventanas, y aquí no como tal lo tienen las puertas y las ventanas, sino que lo tiene en el techo, aquí, en esta parte de aquí. Ahí, aquí, en esta parte. Y aquí tenemos la madera. Para reforzar esta idea, tenemos aquí las Islas Cícladas. Tenemos ahí un ejemplo que es de los Naxos. Y estas tuvieron influencia jónica. En la época actual, usa el sitio arqueológico de Acrótiri. Este fue un asentamiento que fue destruido por el volcán Terán hace muchísimos años. Fue enterrado en cenizas y es por eso mismo que se logró conservar esta ciudad casi en su totalidad. Acrótiri ha sido excavado desde 1967. Acrótiri fue un asentamiento minoico de la Edad de Bronce en las islas griegas de Santorini. En la isla griega de Santorini, perdón. La excavación lleva como nombre el pueblo moderno situado en una colonia cercana. El nombre del sitio de la antigüedad es desconocido. Actualmente es conocida como la Pompeya del Egeo. Fue descubierto y excavado por el arqueólogo griego Spiridon Marinatos entre el 1967 a 1974. Fue cerrado al público en 2005, cuando se derrumbó parte del techo que cubría el yacimiento. Este es un punto importante, ya que cuando encontraron este sitio, quisieron asegurarse de que las ruinas estuvieran bien, que el sol no las fuera a dañar. Fue por eso mismo que se hizo un techo, sin embargo, este terminó por derrumbarse y causando un accidente. Fue abierto al público nuevamente en abril del 2012. Ahora tiene un nuevo tejado que está formado de acero y madera y ha superado ya los test de seguridad y protege las ruinas. Del lado izquierdo hay un mapa de Acrótiri. En conclusión, las Islas Cícladas son una parte muy importante de Grecia, ya que aportan riqueza cultural al país en cuestión del arte, y nos da a conocer el modo de vivir de los antiguos griegos isleños. Fueron una de las culturas prehelénicas que se situó en las islas y que lograron crear una arquitectura que a mi parecer se adapta muy bien a su entorno, así como su capacidad para las construcciones en el relieve irregular. Se desconoce muy poco de estas islas, ya que con el tiempo han perdido la mayoría de su historia en el sentido arquitectónico. Y sin embargo, lo que está presente en el lugar actualmente conserva la esencia de sus antiguas raíces. Como conclusión del trabajo, fue un poco difícil investigar el tema, ya que casi no había mucha información en la que me pudiera apoyar en ciertos criterios. Sin embargo, traté de sacar la mejor información posible sin saturar las diapositivas, sino que resumiendo y resaltando lo esencial. Dejo aquí las fuentes de información. Gracias.